Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, tercer vídeo de esta saga de números complejos y vamos a ver ahora cómo una nueva forma de expresar un número complejo, que será la forma polar, y a partir de ahí deduciremos también la forma trigonométrica. ¿Vale? Así que venga, vamos a comenzar. Fijaros, yo tengo un complejo normal expresado en su forma binómica, a más bi, y consideraremos el módulo de ese complejo a la longitud del vector mediante el que hemos representado ese complejo. ¿Vale? Fijaros aquí en el dibujito, si yo el complejo a más bi, ¿vale? Que será este de aquí, puesto que este es el a fijo, el ab, ¿vale? Pues lógicamente la longitud de este vector es lo que llamamos el módulo. ¿Vale? Muy bien, lo vamos a representar por el valor absoluto de z. Si el complejo lo llamamos z, el módulo, un módulo nunca puede ser negativo, ¿vale? Puesto que es una longitud y por tanto la longitud es siempre positiva, ¿vale? Por eso lo metemos en tres valores absolutos, ¿vale? Con lo cual el módulo del complejo z es simplemente la longitud del vector que representa. Bien, ¿cuál será el argumento? Bueno, pues el argumento, llamaremos argumento de dicho vector al ángulo, ¿vale? Al ángulo de elevación respecto del eje real, ¿vale? El ángulo respecto del eje real. Bien, perfecto. Por lo tanto, eso será el argumento de ese complejo. Muy bien. Fijaros, pues simplemente si yo expreso el complejo A más BI, que es su forma binómica, lo expreso como R sub alfa, donde R es el módulo y alfa es el ángulo, esta será la forma, módulo argumental o forma polar de expresar un número complejo. ¿Vale? Forma binómica A más BI, donde A es la parte real, B la parte imaginaria. Forma polar R sub alfa, donde R representa el módulo o la longitud de ese vector y alfa representa el ángulo de elevación respecto del eje X. ¿Vale? Bien, ahora veremos cómo calculamos el módulo y cómo calculamos el ángulo, aunque evidentemente os lo podéis suponer porque es muy sencillo, pero de todas formas lo explicamos ahora. Fijaros, si yo tengo un complejo expresado en su forma polar, ¿qué ocurrirá con el opuesto? ¿Vale? Pues el opuesto, lógicamente, lo que será el mismo módulo, pero tendrá el ángulo, tendrá una diferencia de 180 grados. Fijaros, si a este vector que está aquí yo le pinto su opuesto, ¿vale? Lógicamente el módulo es exactamente el mismo, la longitud no varía, pero sí ha variado el ángulo. Será alfa más 180. ¿Vale? Perfecto. Si en lugar de su opuesto quiero su conjugado, ¿vale? Acordaros que el conjugado era el simétrico respecto del eje X, ¿vale? Evidentemente, fijaros, si lo pinto aquí, evidentemente el módulo es el mismo y el ángulo, el argumento, en lugar de ser este de aquí, es su opuesto, ¿vale? Por lo tanto, será menos alfa, ¿vale? Por lo tanto, el conjugado, mantenemos el módulo y el ángulo, el opuesto. Muy bien. Perfecto, pues ahora mismo ya sabremos seguramente cómo pasar de forma binómica a polar, ¿vale? Si yo tengo un complejo en forma binómica A más BI y quiero pasarlo a forma polar, necesito calcular su módulo. ¿Cómo voy a calcular su módulo? Pues fijaros que aquí lo que se genera es un triángulo rectángulo de catetos A y B y por tanto el módulo, simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, podré obtener el módulo de ese vector, ¿vale? Que será la raíz cuadrada, lógicamente, de la suma de los cuadrados de sus componentes. Bien, ¿y cómo hallo el ángulo de elevación? Bueno, pues también sabréis, una vez que hemos visto trigonometría, pues sabréis que si tengo este triángulo rectángulo, puedo hallar este ángulo aplicando la tangente. La tangente de este ángulo será cateto opuesto, que conozco, partido de cateto contiguo, que también conozco. B partido por A. ¿Vale? Y si hago el arco tangente, entonces podré obtener el ángulo alfa. ¿Vale? Por lo tanto, el paso de binómica a polar es súper sencillo. Bien, más cositas, fijaros. Aquí tenemos algunos ejemplitos que si queréis podemos ver. Pasar a forma polar los siguientes números complejos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, del primero. Menos 2 más 2 raíz de 3i. ¿Vale? Pues voy a calcular su módulo, que ya sabéis que es hacer la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de las componentes, luego menos 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Eso me queda que tiene módulo 4. Y el argumento, pues primero tengo que calcular la tangente del ángulo, que es b partido de a, 2 raíz de 3 partido de menos 2, me da menos raíz de 3, y si hago el arco tangente de menos raíz de 3, obtengo un ángulo de 120 grados. ¿Vale? Por lo tanto, es evidente que este complejo expresado en forma binómica, menos 2 más 2 raíz de 3i, lo puedo expresar en forma polar como 4 120 grados. ¿Ok? Bien, perfecto. Fijaros, una cosita más. Bueno, hemos visto cómo pasar de binómica a polar. Y ahora también podemos ver cómo pasar de polar a binómica. Bueno, pues lógicamente, fijaros, si yo conozco el módulo del vector y conozco el ángulo de elevación, simplemente aplicando razones trigonométricas, ¿vale? Fijaros que aquí me aparece la figura. Aplicando razones trigonométricas, yo puedo decir que el coseno del ángulo es cateto contiguo partido de hipotenusa, ¿vale? Y por tanto, calculamos como el cateto contiguo es A, cateto contiguo partido de hipotenusa, simplemente despejando A, tenemos que A es igual a R por el coseno, ¿vale? Donde R es la hipotenusa, que es el módulo del vector, ¿vale? Y haciendo lo mismo para el otro cateto, lo que pasa es que en este caso aplicamos el seno. Seno de ángulo alfa, el seno de alfa será cateto opuesto, que en este caso es B, partido de hipotenusa, que es R, ¿vale? Con lo cual, si despejamos, B será igual a R por el seno de alfa. De manera que ya tengo la componente real del complejo en forma binómica, que es la A, R por coseno de alfa, y tengo también la componente imaginaria de mi complejo expresado en forma binómica, que es B, que es R por seno de alfa, ¿vale? Por lo tanto, lo puedo expresar como R coseno alfa más R por seno de alfa i, ¿vale? Y así consigo expresar mi complejo de forma polar a binómica. Bien, fijaros, aprovechando que ya tengo el complejo en forma binómica calculado como R coseno alfa, R seno alfa, si, bueno, pues saco factor común la R, me queda que z es igual a r por coseno alfa más i por seno alfa. Y esa forma de expresar un número complejo recibe el nombre de forma trigonométrica, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en este caso hemos visto cómo obtener módulo y argumento de un complejo expresado en forma binómica. Hemos aprendido a pasar de forma binómica a forma polar y hemos aprendido también a pasar de forma polar a binómica, ¿vale? Y aprovechando el caminito, hemos visto cómo obtenemos la forma trigonométrica, ¿vale? Bien, pues en este vídeo lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente veremos algunas operaciones con complejos en forma polar.